Distintos estilos de vida son presentados por la palabra hoy. Jesús sigue polemizando con los escribas y fariseos, escribas que eran grandes conocedores de la ley religiosa. La conocían, la interpretaban. Fariseos que pertenecían a un grupo religioso que quería vivir con un enorme rigor las prescripciones de la ley. Pero sin embargo, esa intención, rigor, se volvió rigorista y dando lugar también a otro tipo de comportamientos. Aparentemente para nosotros, hoy, lectores de la palabra de Dios del siglo XXI, los escribas y fariseos que pertenecen a ese mundo religioso del judaísmo son figuras ajenas. Sin embargo, reflejan una actitud, reflejan una mentalidad, reflejan una disposición del corazón que es aquella que Jesús evidencia. Y nos encontramos en el texto con esos célebres ayes. Ay de ustedes, dicho por Jesús, ay de ustedes, ay de ti, que significan una recriminación, pero que significan una denuncia de algo, que en este caso se trata de la falsedad, y esa denuncia hace que una máscara caiga. Desde ese punto de vista, el fariseísmo es una actitud que uno puede tener en la vida. Pero no solamente eso, en general cuando uno pronuncia la palabra ay de ti, ay de ustedes si no, pareciera que se pronunciara también un cierto juicio. Pero lo interesante de esto es que no es el juicio, primero, de un Dios castigador terrible, que ha sido la idea de mucha gente, y qué miedo ante ello. Mucho menos es el juicio arbitrario que a veces los seres humanos realizamos unos frente a otros. Incluso la justicia humana y la institución llamada justicia, que tiene tantas imperfecciones y que constatamos nosotros tiene también tantas formas de corrupción, tantas corruptelas. Lo interesante de estos ayes, estos ay de Jesús, es que el juicio es el que pronuncia la verdad, o es el juicio de las obras. No le tengamos miedo a los juicios que no sé quién va a pronunciar, muchísimo menos a que la pandemia entonces es una consecuencia de tantos pecados, porque el Dios castigador estaba vengándose. ¿De qué? De nada. Es la verdad la que se constituye en el gran tribunal, donde aparece la autenticidad o no de las intenciones del corazón humano. Es el juicio de la verdad, que en otras cosas, entre otras cosas, es también el juicio de las obras. ¿Quién nos va a juzgar a nosotros en la vida en que estamos viviendo? Nuestras obras. Porque son las obras las que legitiman y las que muestran la autenticidad de lo que nosotros decimos, hablamos y decimos que creemos. Es el juicio de la verdad. Es el juicio de las obras. Y Jesús recrimina profundamente una actitud que se llama hipocresía, donde entra en juego lo externo y lo interno. Somos así nosotros. La única cara que los seres humanos tenemos no es la externa. Por definición, al ser cara es exterior, claro que sí, pero es que puede ser tapada con una máscara y con un disfraz. Nosotros mostramos cara según lo que tenemos en el corazón. Y esta exterioridad que uno manifiesta en su porte,
pero también en sus palabras, en sus acciones, no es una pura caparazón. Ahí siempre se manifiesta lo que en la conciencia cada quien tiene, sus intenciones, sus deseos, sus sentimientos, corazones bien o corazones mal dispuestos, corazones transparentes o corazones tramposos, buscando a ver cómo le encuentra el quiebre a todo en provecho personal. Corazones bien intencionados o corazones malévolos, que van armando todo un andamiaje impresionante para ver cómo se aprovechan de una persona, para ver cómo se aprovechan de una oportunidad, de un negocio. Eso es lo que está en juego en todo esto. Y por supuesto que la hipocresía es una realidad. Es fingir limpieza a nivel externo, como la blancura de los sepulcros, de los cuales habla Jesús, cuando el corazón está enfermo, como el sepulcro que por dentro es podredumbre y huesos. Por supuesto que la hipocresía es una realidad. Jesús hace la manifestación clarísima de la prioridad de la interioridad, que es fuente de acción, en la cual no hay engaño. Yo puedo engañarte a ti con las palabras que digo, con el gesto que tengo, pero no puedo engañar a mi propia conciencia. Y no puedo engañar a aquel que ve lo interior de mi vida, el Señor. Es el lugar de la autenticidad de todos los seres humanos. Es el lugar de las transparencias o de las sombras oscuras. Es el lugar de la justicia o de la injusticia reprimida, que poco a poco va saliendo. Es efectivamente la apariencia contraria a la realidad. Intenciones que parecen sanas, pero que son torcidas. Y Jesús hace una opción por ello. Somos lo que tenemos en el corazón, que inevitablemente se refleja. Porque es que inevitablemente las máscaras caen. ¿Ante quién? Ante la verdad, ante las propias obras. Ese es el juicio que está presente en el ay de ustedes, que Jesús les dirige a los escribas y a los fariseos. Hipocresía que la pone en manifiesto Jesús en esa apariencia de pulcritud externa, pero sin embargo suciedad interna. En esa apariencia de veneración de los predecesores, de los profetas y los justos, y sin embargo actitud asesina. Qué cosa tan impresionante la formación del corazón que tenemos que hacer. Pareciera que esta sociedad en que vivimos, sin pretenderlo muchas veces, quizá se va convirtiendo en una impresionante escuela de violencia, porque se responde de esa manera. Pero cuando la violencia no se vuelve solamente reacción primera a una ofensa recibida, sino se vuelve manera habitual de proceder, manera habitual de tratarnos, manera habitual de relacionarnos. Una primera forma, una primera manera de orientar la vida. Y junto a ello, en un contraste impresionante, el testimonio de Pablo de lo que él ve en las primeras comunidades cristianas. Una constatación hermosa, acción de gracias al Señor, porque ve que hay gente capaz de recibir la palabra de Dios y que es capaz de reconocerla no como palabra humana, cualquier discurso de cualquier persona. Miren, en las redes sociales todo el mundo escribe lo que se le antoja, con autoridad o sin autoridad, con conocimiento o sin conocimiento. Y alguien escribe algo y la gente lo replica sin tener la menor idea si es cierto o no es cierto. No es cualquier discurso. No es tampoco el discurso del caudillo. No es tampoco el discurso del líder. Y gente capaz de recibir la palabra como es, palabra de Dios, de una manera muy bella, dice el texto, que sigue actuando entre ustedes.
Imaginémonos eso. En este contexto donde aquello que Jesús denuncia, la hipocresía, atraviesa toda la historia de la humanidad y llega hasta nuestros días. Sin embargo, hay corazones capaces de acoger la palabra que sigue actuando y que sigue produciendo una obra de vida. Y por ello, la gran exhortación y la gran invitación de Pablo a ustedes que han sido capaces de acoger la palabra y de reconocer el tesoro que significa la palabra de Dios, que no es cualquier cosa, les invito de manera firme, enfática y simultáneamente tierna y suave a que vivan de una manera digna de aquello que el Señor les ha regalado, que nos llamó a su reino y nos llamó a su gloria. Esa es la realidad de los creyentes. Entre otras cosas, cuando Jesús utiliza, por ejemplo, la imagen de ser sal y luz, es porque el cristiano tiene que vivir su fe no en un contexto de pureza, en un contexto inmaculado que no existe. Se es luz es donde hay oscuridad. Se es sal es donde es posible la corrupción o donde algo necesita ser sanado, porque la sal también tiene un efecto curativo. Esa es la lucha en la cual estamos todos. Esa es la invitación a la cual el Señor nos invita. Estamos en la realidad a la cual cada uno pertenece. Su familia, su trabajo, el barrio aquí donde vive, el círculo de amigos que tiene tal y como ese círculo es. Ninguno de nosotros vive en una cajita de cristal. Estamos en esa lucha diaria donde estamos encontrando de todo. Gente maravillosa, gente con su corazón en alguna manera contaminado, gente que construye muchas cosas, gente que es muy violenta. Vamos, y ahí la presencia de personas capaces de acoger la palabra que sigue actuando hoy y que nos invita a que vivamos de manera digna según la vocación recibida, quienes reconocemos al Señor como el gran Señor. Por eso vivimos desde la opción de su reino de vida y que queremos también entonces vivir por el proyecto que el Evangelio nos propone. En su momento, Luis de Francia Rey, un contexto distinto al nosotros. En su momento, San José de Calasanz, cuya congregación religiosa fundada por él sigue hoy haciendo una obra de educación, especialmente de la juventud. Y cada uno de nosotros en donde está construyendo su vida y con quienes les está construyendo, invitados a que ojalá no se pronuncie sobre nosotros, ay de ustedes, sino todo lo contrario, que brille un corazón transparente, que se nutre de la palabra del Señor y que quiere ser en medio del mundo, sal, luz, y en medio de la masa que es la historia humana, fermento de renovación con la fuerza del Evangelio y de la Pascua de Jesús. Tomémonos un momento para orar en silencio. Acojamos la palabra como es, palabra de Dios, capaz entonces de darnos una luz que solamente ella tiene.